Todos, espero que estén bien. Aquí estamos, un programa más, bendito el Creador. Qué bueno, amén. Bueno, hay un tema, el asunto de los compañeros de trabajo, a veces sí. Los conflictos son bastante complicados, ¿no? Lo son los conflictos sumamente complicados, y cuando la cosa se pone más difícil es que en un ambiente de respeto, de amor, de compañerismo, en el ámbito del trabajo, cuando en el ámbito del trabajo las cosas se ponen controversiales y se ponen difíciles, es normal que se formen dos grupos. Eso pasa en lo empresarial, eso pasa en el contexto de la vida de la iglesia. Hay iglesias que manejan conflictos internos donde se forman grupos. Sí, en la familia también. En la familia. Sí. Entonces hay gente que estira el chicle a un punto en que le complica la vida a los demás, porque pone a la persona contra la pared, en que si toma una decisión que favorezca a un grupo o que aparenta favorecer ese grupo, lo acusan de traición. O sea, si tú te vas del lado de fulano o de fulana, nos estás traicionando. El ejemplo que traje de Luma es porque esta persona que trabajaba en la Autoridad de Energía Eléctrica tuvo que lidiar por un tiempo considerable con el deseo personal de cambiarse a Luma como empleado. Y el nivel de presión de sus compañeros y compañeras era tal de que lo empezaron a tratar de traición, de traicionero. Wow. De si haces eso nos estás ofendiendo, si haces eso estás tirando nuestra amistad por el piso, nos estás dando una puñalada por la espalda. Wow. O sea, entonces todas esas palabras tienen un contenido emocional y un peso emocional de grandes proporciones. Pero fíjate, yo me pregunto, basado en eso, ¿cuánta gente se rindió ante esa presión y están, haciendo un show? Parte del tema, yo quiero que nos traigan cómo lo vivieron en sus distintas situaciones, incluyendo a los empleados a los ex empleados de la autoridad, que algunos no están en Luma, tal vez por esa presión de la que estamos hablando hoy. O sea, el tema no es para hablar del contrato de Luma per se. Estoy poniendo como ejemplo, y son bienvenidos los ejemplos de los que vivieron la experiencia recientemente, pero se dan los demás ámbitos, y quiero que todo el mundo participe cuando en la línea de fuego lo que se ha puesto es eso. Esta persona finalmente se la jugó y brincó a Luma. Se ganaba $50,000 al año. Ahora se gana $85,000. Antes tenía un puesto de menor jerarquía, y por la experiencia que había ganado en la autoridad, ahora tiene un nivel de supervisión. O sea, lo ascienden a supervisor, y tiene unas compensaciones. O sea, se gana $35,000 más, con unas compensaciones tremendas, ¿no? Pero ante los ojos de sus compañeros quedó como un traicionero. Como un traicionero. Qué fuerte eso. Qué triste, muchachos. Y no solamente queda como traicionero esa persona, sino que tratan de impedir pasos que lleguen quizás a tiempo. Una vez yo fui invitada a una conferencia donde había este problema, había una transición, y me dijeron, mira, vamos para que las cosas, ánimos estén caldeados. ¿Sabes qué? Los que aceptaron ir a la conferencia, porque hubo un grupo que no, dijeron, no vamos a ir para allá porque eso es ceder. Los que aceptaron ir, los amenazaron. Wow. Si van para allá le vamos a aplicar tal cosa porque ellos firman algo. Y no pudieron llegar. Y yo vi gente allí llorando porque necesitaban escuchar esas palabras y no pudieron, no le permitieron. Imagínate tú entonces cuánta gente se rindió hasta ante la presión, y están asumiendo una posición que no es real. Porque no tuvieron el coraje para decir no estoy de acuerdo contigo, porque enfrento lo que sea, ¿no? Sí, por el miedo precisamente a las amenazas y cosas así. Una persona que trabajó en la Autoridad de Energía Eléctrica comparte un afiche donde se tituló Traicioneros de X sección de tal pueblo. Ay, Dios. O sea, los propios otros empleados, no voy a decir para minimizar la posibilidad de que puedan identificar a la persona. Yo en eso soy, bien, guardo mucho, pero me está pasando un afiche con las fotos de compañeros de trabajo que se quedaron ahora con Luma. Una foto con las caras de ellos. Correcto. Correcto. Wow. Y el título es Traicioneros de tal sitio de tal pueblo. Si es como que identifíquenlo, vayan tras ellos, o si lo ven, díganle traicioneros. Estos son.
esto está fuerte. Porque o sea, si mi amistad tú la condicionabas a que pensara como tú y decidiera como tú, y me estás prohibiendo mi análisis de cómo afecta esto a mi familia, mi relación, mis hijos, pues no me estás mostrando una amistad tampoco muy sincera. Te voy a decir una cosa, yo trabajé en una empresa donde en algún momento un grupo quiso instalar, estaba proponiendo una, ¿cómo se llama esto? Una unión. Ah, ok, las uniones. Hermano, aquello, wow. Aquello fue una cosa terrible, o sea, pues eso mismo, este es el tema. Sí. Porque entonces, o sea, de momento, como que tú eres un traicionero. Exactamente. Estoy hablando de 25 años atrás, terrible. Claro, yo he visto en el contexto de la vida de la iglesia, yo estoy desde chamaquito en estas líderes de servirle al Señor, y he tenido posiciones de liderato en las iglesias en las que he estado. Y cuando se forman bandos en la junta de la iglesia, sí. porque supongamos el pastor ahora quiere ir en esta dirección, y la forma de llevar la iglesia es en esta dirección, y hay un grupo de vieja guardia, como decimos, que no está de acuerdo. No están de acuerdo. Se forman unos revoluces. Sí. En el contexto de la vida de la iglesia. Sí. Algo parecido, pero sin amenazas y sin afiches, pero igual. Pero igual, el efecto es igual. Exactamente. ¿De qué lado tú estás? Sí. Uy. Y se forman bandos iguales, y que eso se dé en el contexto del cuerpo de Cristo, tú sabes. No puede ser, no podemos darnos ese lujo. Ahora con la cuestión de los proyectos y todo lo que estamos luchando, hay bandos. Sí, claro. Y si hay algo que tenemos que mantener es la línea de respetar los puntos, cada cual asume las posturas en defensa o en contra, pero nunca faltándonos el respeto, y nunca yo diciendo, ¿sabes qué? De aquí para adelante ya tú no me haces falta, ya no eres mi hermano o mi hermana. Y somos capaces de llegar ahí. Es que el nivel de inteligencia emocional, de madurez, tiene que ser bien alto. Sí. Ustedes vieron Sí. este fin de semana en Aguadilla unas manifestaciones donde iba una tumba coco con unas canciones hablando malo de reggaetón, y ellos No supe. unas canciones hablando bien malo, Luma, mandando a Luma para o sea, palabras literales. Sí, entonces iban caminando empleados por detrás con una bandera gigantesca, cantando la canción de que la vamos a sacar para ustedes saben dónde. Y entonces algunos escribieron, ustedes no me representan, pertenezco a este grupo, pero ustedes no me representan, no hay necesidad de utilizar palabras malas, porque estaban marchando personas envejecientes, adolescentes. Entonces con este tipo de canciones y demás, el video está rodando, fue alarmante. Wow. De verdad que sí, porque utilizar una canción que... Sí. Y son adultos dando una lucha, pero le están dictando la pauta a los que están mirando a la nueva generación, como tú estás diciendo, decir, exactamente. Así es que se hace, hablando malo y faltando el respeto, así es que se hace, pues está bien. Pero vean que otra vez planteo, por ejemplo, en esa marcha, en esa protesta, ¿cuántos habían allí así, que por dentro estaban diciendo, yo no quisiera estar aquí, pero me amenazaron? Me imagino que algunos. A la hora de la verdad, me imagino que algunos. No todos están, ¿verdad? Que estén de mentiritas ahí, porque no les queda de otra. Porque no les queda de otra. Sí. Hay gente que aguanta la presión y se queda y lo hace. Pero es como tú dices, requiere mucha inteligencia emocional, porque hay otros que no tienen esa estamina emocional y terminan quedándose o apoyando al grupo cuando en lo más profundo del corazón no quieren. Quisieron hacer lo mismo que otros menos hicieron. Exactamente. ¿Has vivido la experiencia? Cuéntanos en esta mañana. 787-993-9700 está disponible también a través del WhatsApp de Nueva Vida. Claro está, puede hacerlo de manera totalmente anónima, ¿verdad? Así es que 787-993-9700. Adelante, Ruta, buen día. Buen día, Fernán. Sí, ¿qué tal? Buen día. Saludos, Ricardo de Energía Eléctrica y ahora empleado de vivienda. Mucho orgullo. Tremendo. Cuéntanos. Sí, soy oyente de ustedes y yo quiero, ¿verdad? Con mucho respeto y mucho amor y cariño a todos los compañeros y compañeros que se quedaron y se fueron. Expresar que sí ha pasado todo esto de gente que se fue para Luma y pues otros compañeros se molestaron, no respetaron las decisiones de cada cual, pero esto fue un plan bien hecho, bien orquestado, bien creado para dividir. En todas las familias hay ovejas negras, como digo yo, sin ofender al negro ni a las ovejas, al color, ¿verdad? Y por lo menos en mi caso, mis supervisoras se fueron para Luma
otras querían irse para Luma, pero yo que soy utiero, al momento de leer el contrato, yo dije, Padre Santo, esto no pinta bien, esto no es bueno para el país. Pero el contrato sucedió, y la agresión ha sido para ambas partes, porque ahora mismo no sé si se enteraron de lo que hicieron con la oficina de retiro de nosotros, que se supone que ellos no la tocaran. No, yo no escuché. Lo que pasa es que eso, con respeto también, eso es un tema aparte. O sea, Sí, dilucidar el contrato de Luma, qué cosas buenas tiene, qué cosas buenas no tiene, no es el tema. El tema es cuando compañeros de trabajo te enfrentan y te tildan de traicionero o traicionera simplemente porque tú quieres dar el salto a, ¿verdad?, a algo, que es el caso de Luma, o simplemente estás apoyando un punto en cualquier organización. ¿Verdad? Bajo ningún concepto quiero que te sientas mal, pero es que no quiero complicar el tema con otros aspectos de Luma y lo que ha pasado, porque nos desviamos del tema principal. Y ahí es que me quiero quedar. Me impactó escucharlo decir, ahora empleado de vivienda. Sí. Qué difícil, ¿verdad? Y que da fe de que esa disputa entre traicioneros y no traicioneros la vivió. Claro. Adelante, buen día. Hola. Buenos días. Adelante, buen día. Buen día. Buen día. Mira, quiero comentar algo que no solamente están tocando en parte de Luma. Yo trabajé en el municipio. Yo trabajé con el municipio. Y el municipio, cuando te decía, el alcalde va a dar un reporte de estado o de, ¿cómo te digo?, de las finanzas o algo, te citaban al municipio y te penalizaban si tú no ibas. Tú tenías que asistir a la reunión obligado, tenías que firmar un documento y tenías que asistir adentro de donde se hacía la actividad. No era que tú firmabas afuera en el patio y firmabas y te ibas, como había muchos se decía. Tú tenías que asistir adentro, si no te penalizaban. Eso se hacía en el municipio. Eso no era parte de las responsabilidades como empleado, eso no era parte de lo que te habían dicho desde el principio, que tenías que asistir. Eso estaba fuera de tus funciones. Eso es correcto. Okay. Mis funciones en aquel momento era chofer de equipo pesado, camión, la grúa, un digger. Pero cuando se daban esas reuniones, que el alcalde tenía que darle el presupuesto, decirle, tenemos tanto superávit o estamos en déficit o vamos a aumentarle el sueldo. No me acuerdo ahora cómo se llama esa actividad. Pero tú tenías que obligado, tú no podías decir, no, yo no voy para allá porque eso a mí no me compete, o yo, ¿qué voy a hacer yo? No, tenías que ir obligado porque había que firmar, había unas listas por departamentos. Y ahí estaba la secretaria del departamento, el supervisor o el jefe del departamento, y tenías que asistir, tenías que firmar y tenías que entrar. Ahora imagínate tú, esa gente que recogía esas firmas también podían estar, ¿verdad?, de hecho, bajo una presión. Claro. O sea, es una cadena de presiones. Correcto. Encárgate de que Fernán venga, encárgate de que Juan Carlos venga y que te firme la lista. Sí, asegúrate de que logras eso. Entonces, no tiene que ver con nuestras funciones, pero nos están obligando. Qué difícil. Porque el chief quiere que estemos allí. Aquí hay gente en el WhatsApp de Nueva Vida enviando cosas que, ¿verdad?, empleados están subiendo en las redes, acusando a los que se fueron, a los que no decidieron dar la batalla. Y son cositas como que esfuerce, aliarse y ser cómplice con el gobierno, abusadores, cosas como esas, ¿no? Y entonces otras cosas fuertecitas se escriben. Eso es lo que están viviendo. Eso es lo que ellos están viviendo. ¿Y cuántas amistades se rompieron ahí en ese proceso? Innumerables. Relaciones de 10, 15, 20, 30 años. De toda la vida. Al zafacón. Gente que eran compás, tal vez. Que no tenían culpa de lo que... Ellos ni propusieron el contrato, ni propusieron la privatización. Se vieron con la espada y la pared de tomar una decisión. ¿Dónde iban a estar? A lo mejor ni quieren. Están haciéndolo porque no consiguen un trabajo tan de inmediato. Pues no sé, la seguridad del empleo. O sea, que grandes compañeros y grandes amigos hoy que mañana eran literalmente enemigos. Exactamente. Uy, feo. Durísimo. Sí. Wow. O sea, yo no quisiera ser amigo
y ponerle esas condiciones a nadie. Claro. Ni que me las pongan a mí. No. O sea, la amistad va por encima. Ahorita yo estaba texteando con una persona que ha habido unas diferencias de criterio con todos los procesos legislativos. Nunca hemos perdido el respeto, nunca hemos perdido el sentido de hermanos en Cristo, nunca hemos perdido el sentido de que, ¿sabes qué, papá? Te quiero mucho. Sí, sí. O sea, las diferencias que podamos tener en la óptica que le ponemos a las cosas, claro, la amistad no puede estar pagando esa diferencia. No puede. Mira, ahí ¿recuerdan la famosa alabanza que dice somos fieles para siempre aunque la vida dura es? La amistad nunca se pierde porque la une solo Él. Y aún si tenemos que separarnos y partir, la amistad continuará y seguirá y crecerá. O sea, lo aplico perfectamente a esto que está viviendo. Entonces era una amistad condicionada. Exacto. Entonces era una amistad solamente de trabajo. Exacto. O sea, es básicamente el secuestro de la amistad, de la relación. El secuestro de la amistad, exactamente. Totalmente, demasiado. Adelante, buen día. Buen día. Sí, buenos Saludos, días. sí, adelante. Sí, buen día. Mire, yo fui 30 años unionada y fui de las que formé la unión donde yo trabajaba, que era la Asociación de Empleados. Ajá. Nosotros llegamos a hacer huelga y la primera huelga que nosotros hicimos, ¿usted sabe lo que hizo el patrono? Buscó los que llaman rompehuelga, los trajo de Texas, que medían como 7 pies, y eso era una vigilancia total contra nosotros. No nos dejaban ir ni al baño. No siempre el patrono es el bueno, y nosotros tuvimos que luchar por ese convenio colectivo, y lo que llegamos a tener fue por la unión. ¿Por qué no hay un patrono bueno? Hay buenos empleados y malos supervisores, que esos son otras cosas. Ese no es el tema. Nosotros lo que tuvimos lo logramos nosotros. No es el tema en discusión en esta hora, oyente. Agradezco tanto que esté en Ruta y en Nueva Vida. Sí, sí, seguro. Pero no estamos presentando una defensa de nadie. Estamos discutiendo cuando compañeros de trabajo, por diferencias obrero-patronales, sacrifican la relación de amistad. Estamos discutiendo estrictamente la parte de la relación de amistad cuando se sacrifica, precisamente cuando hay diferencias obrero-patronales. Yo lo que estamos diciendo en Nueva Vida esta mañana, y creo que los 3 compañeros aquí estamos de acuerdo, es que la amistad nunca debe pagar las diferencias que se tengan en el proceso. Y cuando se exige estar de un lado versus de desprecio, meto tu amistad en el zafacón, eres traidor, eres traidora, es algo que duele en el alma. Porque son años de amistad que se fueron al zafacón por una diferencia de criterio. Si me quedo o no me quedo. Digo, ahí se sabe quién es quién. Claro, claro. Es duro, pero claro, se sabe quién es quién. Yo pienso igual. Adelante, buen día. Sí, buenos días. Dios les bendiga a todos. Amén, amén. Excelente tema. La primera vez que llamo. Bienvenida. Yo estoy viviendo actualmente esta experiencia en el gobierno, ¿verdad? Nosotros pertenecíamos a un partido, cambia el partido en nuestro municipio, el partido pues seleccionó su equipo de trabajo, y dentro del equipo de trabajo que se seleccionó, pues quedábamos directivos del otro partido. Y fuimos bendecidos de que este nuevo incumbente se quedó con varios directivos de la administración pasada. Y los que no se quedaron ahora nos tildan de que somos unos traicioneros, de que nosotros ahora pertenecemos al otro bando. Y he vivido en carne propia que me han dicho: a mí no me saludes, que ahora tú eres de tal bando. Y yo sencillamente le he contestado a esa persona que las razones por las cuales yo me he quedado en esta posición dirigiendo una dependencia de mi municipio es porque el incumbente actual pudo identificar mi profesionalismo, mi integridad, mi compromiso, y que no vine a servirle a este pueblo por ideologías políticas o colores partidistas. Y cerré con broche de oro diciéndole que fui aquilatada. Lamentablemente es triste, es fuerte, porque
son 4 años que uno va a lidiar con esto, y quién sabe si 8, ¿verdad? Si la persona continúa haciendo sus funciones como las está haciendo actualmente, que se están viendo los cambios, y realmente, pues mire, es difícil, pero cuando uno sabe de qué madera uno está hecho, exacto, y la calidad que uno es, pues estas cosas las escucha, las maneja, se las deja en manos del Señor, y uno sigue trabajando. De la persona y que ellos vino, siguen rebajando libras y perdiendo la bendición de poder disfrutar de tener una amistad como en años anteriores o pasados. de todas maneras, aunque se nota que lo manejaste bien, ¿te sorprendió de la persona que vino esto o no? ¿Perdón? ¿Te sorprendió de la persona que vino eso o no? ¿O te lo esperaba? Me sorprendió porque estábamos en una reunión ejecutiva, y cuando salimos de la reunión yo fui a saludar a la persona, y la persona se expresó y me dijo que no me saludes porque ahora te eres de otro bando. Yo lo que hice fue reírme. Qué bueno. Y le contesté, yo fui aquilatada. Y lo dejé ahí. ¿Cuántos años de amistad habían con esa persona? Pues mira, estamos hablando, yo llevo 15 años en este municipio, y no solamente uno, podemos decir que varias personas. Y lamentablemente, mire, mi gente, hay que pasar las páginas. Exacto. Hay que seguir hacia adelante. Nosotros tenemos unas responsabilidades, o sea, nadie va a responsabilizarse por sus deudas económicas, whatever you want to call it. Sencillamente, tú tienes que enfocarte, trabajar con el que viene, y sencillamente seguir tu norte, porque eso no va a cambiar mi ideología política. Pero yo vine a trabajar por mi pueblo. Exactamente. La felicito. Muy bien, muy bien. Madurez. Y me felicita al jefe político que tiene ahora, porque también ha sido muy maduro. Sí, de eso se trata. Tremendo, claro. Madurez emocional. Sí. Mira, es lo que ella dijo, yo comencé a reírme. Qué bueno que se echó a reír, aunque por dentro a lo mejor se sintió, pero no entraron en una disputa. Oye, tú no sabes el que se quedó, tú no sabes toda la vuelta que le dio, cuántas noches de despelo, lo hago o no lo hago, me conviene, no me conviene, la van a tener conmigo. O sea, yo creo que ambos puntos son puntos difíciles, pero hay que seguir la vida. Claro. Hay que seguir. Negociar la amistad cuando tú dices que eres amigo o amiga. Para mí las relaciones de amistad se muestran precisamente cuando hay diferencias. Yo siempre he dicho que yo no quiero estimar a alguien como amigo que te aplauda todo. Que me aplauda todo y que nunca hayamos tenido un conflicto para resolver. Exacto. Porque ahí es que se prueba el nivel de amistad y de respeto. Cuán sólida es. Cuando ocurre, lo que sale a relucir es qué cosas de peso en el corazón están validando la amistad, que son capaces de enterrar esas diferencias, no la amistad, se entierran las diferencias. Exacto. Y vamos para adelante. Y seguimos. Así que ¿verdad? En este caso, todo el que lo ha vivido, en el caso de ella en el municipio, en el caso de tantos empleados de Luma, en el contexto de la iglesia, no me llegó ningún ejemplo en el contexto de la iglesia, pero sé que hay decenas y decenas de ejemplos también. Y gente que termina yéndose de la iglesia inclusive. Y eso no quita que uno sienta molestia, porque en la naturaleza uno puede sentir una molestia, pero tú la dejas ahí que muera, no la alimentas y valoras qué pesa más, la amistad, porque al fin y al cabo el trabajo es efímero, tú no sabes qué pueda pasar mañana, pero esa persona sigue ahí. Esa persona que desechaste puede ser el puente para cuando tú estés bien mal. Así mismo. Muy mal, sea quien te abrió camino y te tendió la mano. Desechaste a un amigo o una amiga que pudo haber sido la bendición más grande. Solamente te tocaba aguantarte, respetarle la decisión que tomó, pero mantuviste la amistad, que estoy seguro que en el futuro esa persona te va a seguir bendiciendo, punto. Alguien puede estar escuchando este tema que vivió algo así, o sea, que le dijo a algún amigo, olvídate de mí porque me traicionaste, que pudiera rescatar la amistad. Alguien pudiera estar reflexionando y diciendo, puedo restaurar ese asunto, lo hice mal. El proverbio dice algo lindo y termino con esto. Dice, en todo tiempo ama el amigo. En todo tiempo. Exacto. En todo tiempo ama el amigo, y es mejor que un hermano en tiempo de angustia. El sabio Salomón dijo eso. Tremendo.
Bueno, venimos con nuestro amigo Nando Steidel. El pastor está listo para una consejería pastoral. Eso es lo próximo. Son noticias. Ahora lo que ocurre local e internacionalmente en Nueva Vida Noticias. Nueva Vida Noticias. Presentado por Medina Auto, Nissan y Kia. Carretera número 1 Caguas. 787-305-3511. Y Empire Gas. Sirviendo a Puerto Rico por más de 50 años. Ahora, Nueva Vida Noticias. Bueno, agentes del negociado de la policía en unión a personal del Departamento de Corrección y Rehabilitación y personal del Departamento de Justicia iniciaron un operativo al amanecer de hoy en el que se procura realizar más de 100 arrestos, se dice. El operativo se extiende desde Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo hasta Humacao. Así es que poco más de 100 órdenes de arresto por casos de drogas, armas, desacatos y otros delitos graves se habían realizado a las 6 de la mañana. Algunos de los detenidos se encuentran bajo investigación de casos de asesinato. Este es el primer operativo que realiza la presente administración en el que participan varias agencias de gobierno. 658. Vete de road trip en un Kia de Medina Auto de Caguas. Los pagos más bajitos están aquí. Llévate la Seltos con pagos desde $264. La Sportage con pagos desde $293. Y ya está disponible la nueva Niro para entrega inmediata. Todos los modelos Kia con garantía de fábrica, 10 años o 100,000 millas. Medina Auto, siempre contigo. Tu dealer Kia en Caguas, en la carretera número 1. Abierto los domingos. 787-305-3511. 305-3511. Empire Gas te invita a continuar luchando por tu familia, con fe y esperanzado en la promesa de nuestro Salvador. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Confía la recarga de tus cilindros para gas propano a nuestros más de 500 distribuidores localizados en todo Puerto Rico, incluyendo Vieques y Culebra. Empire Gas, junto a Puerto Rico, siempre. Llámalos 787-751-5725. 751-5725. Continúa tu 2021 en positivo con un préstamo personal de la Cooperativa Oriental. Disfruta de cómodos pagos que se ajustan a ti, solicitando hoy a través de cooporiental.com/préstamo. Solicita 5,000 con un pago de 72, 10,000 con un pago de 110 o 25,000 con un pago de $227 mensuales, llamando al 787-852-0964 o visitando una de nuestras sucursales. Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental, la alternativa de todo un pueblo. Acciones y depósitos asegurados hasta $250,000 por COSEC. ¿Estás buscando analgésicos anticatarrales, vitaminas o productos para tu bebé? Quality Choice tiene todos los productos de salud y cuidados personal que tú necesitas, manufacturados con los más altos estándares de calidad. Los productos Quality Choice cuentan con una amplia variedad de artículos con los mejores precios en el mercado. Compara y ahorra. Productos disponibles en tu farmacia de comunidad más cercana. Quality Choice, productos de calidad para la salud de tu familia. Listo.